tiene una organización tan particular que está repleta de paradojas. ¿Sus habitantes son ciudadanos estadounidenses? Sí, aunque no tienen todos los derechos. ¿Pueden definir al presidente del país? Se supone que no, aunque podríamos decir que sí. Te invitamos a explorar el estatus político de Puerto Rico y a anticiparnos sobre lo que podría suceder en los próximos años. En el centro de América y con costa en el Mar Caribe nos encontramos con Puerto Rico. Junto con Cuba, Jamaica, Haití y Dominicana, forma parte de las Antillas Mayores, un grupo de islas ubicado entre México, Estados Unidos y las más pequeñas Antillas Menores. Allí viven 3,2 millones de personas. De esta forma, tiene una población similar a la de Uruguay, pero en una superficie 19 veces más pequeña. Es un territorio con una organización tan particular que se hace difícil clasificarlo. ¿Es independiente? Definitivamente no, aunque tenga un alto grado de autonomía para algunas cuestiones. ¿Es parte de Estados Unidos? Sí, aunque no de la misma forma que el resto del país. Técnicamente es un estado libre asociado. También podemos decir que es un territorio organizado, pero no incorporado a la Unión. Lo mismo que Guam, la isla que conocimos hace tiempo en el canal. Hay una curiosidad idiomática allí. Es que en Estados Unidos, en rigor, no hay una lengua oficial a nivel federal, aunque de hecho se utiliza el inglés. Pero en Puerto Rico hay dos, el español y el inglés. Casi todos los nacidos allí tienen como lengua materna el castellano. A pesar de los vínculos políticos con Washington, la mayoría de los puertorriqueños no habla con fluidez el inglés. Tal vez para ello sea una buena idea conocer esta aplicación, llamada Elsa Speak, que auspicia este video. Nosotros la estuvimos probando durante estos días y la verdad que es muy útil y entretenida. Y lo mejor es que nos ayuda a mejorar la pronunciación. Por ejemplo, con esta herramienta de acá puedo practicar frases o palabras relacionadas con los viajes. Entonces la aplicación me propone una palabra y yo la tengo que repetir. Visit. Visit. Casi correcto. Suenas 74% como un hablante nativo. Y acá me marca que tengo que mejorar la pronunciación de la B. Visit. Ah, peor que el anterior. Suenas 67% como un hablante nativo. Visit. Bien, 93% como un hablante nativo. Lo más interesante de Elsa Speak es que utiliza inteligencia artificial y nos propone diferentes conversaciones en las que tenemos que cumplir un objetivo y al mismo tiempo evalúa cómo nos va en la parte del speaking. En la descripción te dejamos dos enlaces. Con el primero podrás descargar la aplicación y tener 7 días de suscripción gratis. Con el segundo podrás acceder a un descuento del 85% en la membresía Pro de por vida. De regreso a Puerto Rico, para tratar de comprender de qué se trata esta extraña figura jurídica que tiene, podemos plantear un caso hipotético. Se trata de comparar cuáles son los derechos de una persona que nació en San Juan, la capital de Puerto Rico, y una que nació en Lebanon, en el estado de Kansas, justo en el centro geográfico de los 48 estados contiguos de Estados Unidos. Vayamos con las similitudes. Ambos son ciudadanos estadounidenses. Tienen derecho a contar con su pasaporte y a viajar por el mundo con él de la misma manera. También pueden circular libremente y establecerse por todo el territorio, de Alaska a Puerto Rico y de Hawái a Maine. Ambos pagan impuestos locales y federales y reciben fondos del gobierno central. También eligen a sus representantes locales y votan en las primarias de los partidos republicano y demócrata, donde se elige a los candidatos presidenciales. Pero hay varias diferencias entre nuestros ciudadanos imaginarios de Puerto Rico y Kansas. En principio, la representación. El que vive en Kansas tiene 2 senadores y un representante en el Congreso de los Estados Unidos. Y también, claro, cuenta con la posibilidad de emitir su voto para presidente. En cambio, el puertorriqueño, si vive donde nació, no podrá hacerlo. La isla solo envía al Congreso un representante que no tiene voto. En definitiva, podemos ver que en Puerto Rico se rompe el viejo principio de que no hay impuestos sin representación, que fue clave en la época de la independencia de Estados Unidos. Allí se pagan la mayoría de los impuestos federales, pero no hay real injerencia en las decisiones que se toman en Washington, D.C., ni en el Congreso, ni tampoco en la Casa Blanca. Igualmente, si un puertorriqueño o boricua se instala en uno de los 50 estados del país, sí podrá votar para los cargos nacionales.
Incluso si deja la isla, también podrá postularse. Un puertorriqueño presidente de Estados Unidos. Es viable con las leyes actuales, aunque no debe vivir en su lugar de origen, sino llevar varios años en uno de los estados en donde sí hay derechos plenos. Así podemos encontrarnos con la paradoja de que llegue a la Casa Blanca una persona que nació en un lugar en el que no se puede votar para el cargo. Al mismo tiempo, sí podría suceder el caso de que los boricuas definan al jefe de gobierno. Es que los partidos políticos de Estados Unidos sí celebran sus elecciones primarias en la isla. De esta forma, podría suceder el caso de que un candidato se imponga en la interna sobre otro gracias a los votos aportados en Puerto Rico. Y después, con el apoyo que obtenga en los 50 estados, se proclame presidente. Hay otro caso en el que podemos considerar que los puertorriqueños son parte de la contienda. Es que si bien en su lugar de origen no hay centros de votación, sí tendrán el derecho de sufragar si se mudan a alguno de los 50 estados. Y esto ha sucedido muchísimo en los últimos años, ya que millones de puertorriqueños han abandonado la isla durante este siglo. Tal es así que el pico de población del país se produjo en 2004, con 3,8 millones de habitantes, por encima de los 3,2 actuales. Esto se puede comparar con lo que sucede en el norte. Hay 1,8 millones de personas que nacieron en Puerto Rico que viven en Estados Unidos. Es que el huracán María de 2017 produjo enormes destrozos y problemas en la isla, lo que empujó al éxodo. Sin embargo, había problemas desde antes y muchos boricuas decidieron usar el poder de sus pasaportes para buscar oportunidades laborales en Estados Unidos. A principios de este siglo, el Congreso estadounidense eliminó los incentivos fiscales que tenía Puerto Rico para atraer inversiones, lo que produjo un efecto nocivo a la economía de la isla. A esto siguió una crisis vinculada a la enorme deuda pública que se había acumulado. Para frenar los problemas, el gobierno federal impuso medidas de austeridad para aplicar en la isla. Sí, en 2016 se creó en Washington, D.C. un órgano de supervisión con amplias facultades sobre la economía de Puerto Rico. Esto terminó de aclarar una situación que para muchos ya era evidente. Más que Estado libre asociado, la isla es una colonia. Es que existe una relación desigual de poder. Y a pesar de que los nacidos allí son considerados ciudadanos estadounidenses, no gozan de los mismos derechos que el resto. Para colmo, se han realizado 6 referéndums en relación al estatus político de la isla, aunque ninguno de ellos fue vinculante. Si bien han variado según la ocasión, en general las opciones fueron 3. La independencia, seguir como hasta ahora o convertirse en un estado más de Estados Unidos. En los plebiscitos hubo distintos resultados, aunque algunos partidos políticos han boicoteado la participación debido a que no eran vinculantes. Por ejemplo, en 2017, el 97% de los votos fueron a favor de ser un estado más de la Unión, aunque solo votó el 23% de los habitantes. El actual gobernador de la isla convocó a una nueva consulta para el 5 de noviembre de 2024, el mismo día de las elecciones presidenciales del país. Allí también habrá 3 opciones disponibles. La primera es la independencia. Esto implica cortar los lazos con Washington, poder ingresar a organismos internacionales, firmar tratados y tener responsabilidad total en temas fiscales o de migración, por ejemplo. Es decir, la soberanía completa. La segunda opción es la contraria, ser un estado más. En este caso, los puertorriqueños se convertirían en ciudadanos con los mismos derechos y obligaciones que los del resto del país. La Constitución se aplicaría de igual manera en Puerto Rico que en Kansas. La última vez que sucedió esto fue hace más de medio siglo. En 1959 se sumaron como estados Alaska y Hawái. La tercera es algo más compleja de explicar. Se trata de la soberanía en libre asociación con Estados Unidos. Puerto Rico sería una nación soberana con una constitución propia. Y al cabo de unos años, los nacidos allí ya no serían ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, se realizaría un acuerdo con el gobierno central en materias comerciales o de relaciones internacionales, por ejemplo. Como se puede ver, no es exactamente un status quo, y de hecho ninguna de las 3 opciones prevé seguir como hasta ahora. Porque, si bien puede tener algunos beneficios, parece insostenible seguir con el esquema actual, más propio del siglo pasado. Igualmente, mientras que el Congreso norteamericano no habilite una consulta vinculante, este tipo de referéndums a lo sumo permitirán conocer la opinión de los residentes, pero no tendrán efectos concretos e inmediatos.
Mientras continúe esta situación, podremos seguir viendo algunas historias algo curiosas. El deporte suele ofrecer muchas de este tipo. Los puertorriqueños cuentan con seleccionados propios y muy buenos en béisbol y básquet. De hecho, en béisbol disputaron 2 finales mundiales, en 2013 y 2017. Y en básquet lograron un hito inolvidable. En Atenas 2004 fueron el primer equipo en derrotar a una selección de Estados Unidos compuesta por jugadores de la NBA en Juegos Olímpicos. No solo eso, les ganaron por 19 puntos, la diferencia más grande sufrida en esta competencia. Hasta el día de hoy fue la única vez en la que los norteamericanos, con jugadores de la mayor liga del mundo, no lograron subirse a lo más alto del podio. ¿Qué hubiera pasado si los puertorriqueños jugaban para Estados Unidos? Es contrafáctico e imposible saberlo, pero tal vez dentro de algunos años eso pueda suceder. Por último, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Te parece que Puerto Rico seguirá como hasta hoy mucho tiempo más o cambiará el estatus? Déjanos tu comentario más abajo. Y no te olvides de ir a la descripción donde dejamos los links para probar Elsa Speak. Hasta la próxima.